Hablamos de los trastornos adquiridos y dentro de estas están la osteopenia y la osteoporosis. En realidad la osteopenia es un grado, ambos son disminución de la masa ósea. Este es en un grado leve, digamos, y la osteoporosis en un grado avanzado. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, miren las espículas óseas, el patrón óseo, un hueso normal. Miren cómo va disminuyendo la masa ósea y es la osteopenia. Aquí disminuye aún más la masa ósea y esta es la osteoporosis. Entonces a la osteopenia le vamos a dar un -1 por debajo de la masa ósea máxima y aquí le vamos a dar -2.5 por debajo de la masa ósea de adultos. Entonces la osteopenia es un grado leve de osteoporosis, por así decirlo, ¿ya? Entonces es la forma más frecuente de osteoporosis, son en pacientes adultos, o sea, de causa senil, y en pacientes posmenopáusicas. Esas son las dos formas más frecuentes de osteoporosis, entonces senil y posmenopáusica. Los factores que contribuyen entonces será la edad, la disminución de actividad física, factores genéticos, el calcio en la alimentación y obviamente las hormonas. Histológicamente, como vemos acá, aquí tenemos una médula, un hueso medular normal con las trabéculas, la célula actividad hematopoyética, pero aquí vemos las trabéculas completamente adelgazadas, ¿no? Entonces es un hueso normal, pero escaso. La lámina esponjosa se puede perforar, se adelgaza e incluso llegan a perder la conexión. Miren, son láminas de tejido óseo adelgazado que ya no se llegan a conectar. Este es nuestro tejido óseo normal, entonces, ¿no? Y esto es nuestro tejido osteoporótico o osteopénico. Las causas de osteoporosis generalizada van a ser dos, la primaria y la secundaria. Dentro de la primaria, les dije, ¿no? La senil y la pre y posmenopáusica. También ocupa un lugar importante la idiopática. Dentro de las secundarias están los trastornos digestivos, fármacos o drogas, trastornos endocrinos, de los cuales los más importantes son el hiperparatiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Por qué? Sabemos que la hormona, la paratohormona, es la encargada de la hemostasia del calcio. ¿Y qué hace? Estos actúan activando los osteoclastos, ¿no? Osteoclastos, ya saben que tienen que asociarlo a eliminación de tejido óseo. Otra función, aumentan la reabsorción de calcio por los túbulos, aumentan la excreción de fosfatos, aumentan la síntesis de vitamina D. Entonces, el resultado es que cuando hay un aumento de paratohormona sérica, va a haber dos formas de hiperparatiroidismo, ¿no? La primaria por una paratiroides y la secundaria por una nefropatía. La primaria sabemos que es el hiperparatiroidismo primario y el secundario hay nefropatía, el hiperparatiroidismo secundario. Entonces, en estos dos tipos de hiperparatiroidismo, ¿qué va a haber? Mayor actividad de los osteoclastos, mayor reabsorción de calcio, mayor excreción de fosfato y mayor síntesis de vitamina D. Y de ahí se forman el hiperparatiroidismo como principal causa de osteoporosis generalizada, pero secundaria. Hablamos de la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget es un aumento de la masa ósea desordenada y estructuralmente inapropiada. Y complicaciones, un tumor de células gigantes, un granuloma reparativo y un sarcoma. La enfermedad de Paget tiene 3 fases, pregunta de examen. Una fase osteolítica o osteoclástica, es decir, va a haber mayor actividad de los osteoclastos, o sea, mayor actividad de eliminación de tejido óseo. Va a haber una fase mixta.
Los osteoclastos en la fase mixta persisten. La médula adyacente a la superficie de formación de hueso es reemplazada por tejido conjuntivo laxo, que tienen células osteoprogenitoras y vasos sanguíneos. Este hueso se va a remodelar a tejido óseo laminar. Pasa a la actividad otoesclerótica, que es una actividad osteoblástica. Osteoblástica, es decir, que va a haber mayor actividad de osteoblastos. Aquí se va a aumentar o sintetizar mayor cantidad de tejido óseo. ¿Cómo se va a ver? Como un rompecabezas. Histológicamente se ve como un rompecabezas, donde vemos líneas de cemento incluso prominentes. Clínicamente, estos pacientes entonces, como tienen un aumento de la masa desordenada, parecen y tienen fases como de leontiasis. Hay aumento del tamaño del esqueleto y como hay aumento de tejido óseo, el cráneo se hace incluso pesado por la cantidad del esqueleto. Ahí está, entonces hablamos del hiperparatiroidismo. En este caso vamos a hablar del hiperparatiroidismo primario. Entonces aquí hay una actividad, cambios en la actividad osteoclástica incesante. Osteoclástica, entonces eso nos lleva a decir que hay eliminación incesante de matriz ósea. ¿Qué va a causar? Lo que habíamos hablado, osteoporosis. Puede causar tumores pardos y una osteitis fibrosa quística. La osteoporosis entonces es más intensa en las falanges, vértebras, fémur, más en huesos en la parte cortical. Cuando afecta la médula ósea, va a ir como disecando centralmente, formando unas trabéculas. Va a haber tumores pardos, que es más o menos hemorragia con macrófagos. Entonces, la hemorragia y los macrófagos le dan el color parduzco a la lesión, por eso es que se llama tumor pardo. Consecuencia entonces de la vascularización, hemorragia y hemosiderina. Y la osteitis fibrosa quística, llamada también la enfermedad de von Reichenhausen. Esto ya es una forma de hiperparatiroidismo grave. Aquí tenemos entonces imágenes histológicas del tumor pardo. Como les decía, esta simplemente es por la vascularización, la hemorragia y aquí está la hemosiderina. La pérdida ósea entonces predispone a microfracturas y hemorragias secundarias con macrófagos y fibrosis. Este tejido reactivo, tumor pardo, es consecuencia, repito, de la vascularización, hemorragia y hemosiderina, pregunta de examen. Entonces, estos pacientes pueden ser jóvenes y pueden sufrir fracturas patológicas sin aparente origen. Aquí tenemos entonces la actividad osteoclástica incesante, ¿no? Hay tanto osteoclasto, hay tanta célula gigante multinucleada que están eliminando mucho el tejido óseo y da lugar a la osteoporosis. Esta osteoporosis, entonces, como son trabéculas muy adelgazadas que ya no están conectadas, dan lugar a las microfracturas. Luego a las fracturas. ¿Qué es lo difícil en estos pacientes? Es difícil reparar una fractura porque al tratar de poner la placa, lo único que se hace es fracturar más ese hueso que está tan delicado, tan osteoporótico. ¿Qué se hace entonces? La solución es dar fin a esta actividad osteoclástica. ¿Cómo se va a hacer? Sabemos que el origen es la paratiroides. Entonces, pues se tendrá que sacar la paratiroides para hacer para eliminar esta actividad incesante de los osteoclastos. Entonces se saca primero la paratiroides, se espera a que haya una regularización de la matriz ósea y recién se podrá corregir de manera adecuada estas fracturas, esta osteoporosis.
Por eso es importante aquí hacer una buena historia clínica. No solamente hay que enfocarnos en las fracturas, sino en causas en estas causas que habíamos dicho, ¿no? En causas de osteoporosis generalizada. Tendremos que ver sus trastornos digestivos, drogas, trastornos endocrinos, y aquí está. También son importantes el Addison, diabetes, pero como les decía, es más frecuente por un hiperparatiroidismo, un hipertiroidismo, un tumor hipofisiario, carcinomatosis, mieloma múltiple y neoplasias como el tumor de Ewing. Hablamos de la osteodistrofia renal. Como dice, esta causa es por una patología renal. En este caso, por una nefropatía crónica. Comprende puede ser una osteopenia, una osteoporosis, osteomalacia, hiperparatiroidismo secundario y haber retraso en el crecimiento por estos mecanismos, unas anomalías óseas por disfunción tubular, insuficiencia renal o disminución de la producción de factores segregados. Hablamos de las fracturas. Sabemos que una fractura es la pérdida de la integridad ósea por una lesión mecánica, ¿no? Tenemos muchos tipos de fracturas, tipo cerradas, fracturas tipo abiertas, conminutas, desplazadas, en tallo verde, fracturas patológicas. ¿Y cómo se resuelven estas fracturas? Primero hay la formación de un hematoma, ¿no? Primero se forma un hematoma. La sangre coagulada crea, como vemos acá, una red de fibrina. Esta red de fibrina crea un entramado de células inflamatorias, fibroblastos y capilares nuevos. En la primera semana ya va a existir una remodelación de los extremos, dando lugar al callo blando, sin calcificación. En la segunda semana vamos a ver que las células osteoprogenitoras ya van a depositar el hueso reticular, terminándose de formar esto más o menos entre la segunda a tercera semana. Todo este proceso entonces se forma normalmente en pacientes normo entre la segunda y tercera semana. Es por eso que se recomienda el enyesado por 2 a 3 semanas, ¿verdad? Pero esto es en pacientes normo. Hay pacientes que tienen diabetes, por ejemplo, que hacen más difícil, retrasan este proceso de reparación, ¿no? Entonces, este tiempo es un aproximado, ¿no? Pacientes premenopáusicas, posmenopáusicas, pacientes seniles van a tardar todavía más en reparar fracturas, sobre todo si van a tener ahí asociados un grado de osteoporosis. Entonces, no se olviden la formación del callo blando o callo cartilaginoso y la formación del callo óseo. Tenemos la osteonecrosis o necrosis avascular, es básicamente el infarto del hueso. Afecta a tejido esponjoso y médula. La cantidad afectada del hueso cortical va a afectar entonces al flujo sanguíneo colateral. Esta es secundaria a fractura o tratamientos con corticoides. ¿Qué va a producir esta necrosis avascular? Una lesión mecánica de los vasos sanguíneos, una tromboembolia y una presión externa sobre los huesos. Histológicamente, entonces vamos a ver, como dice su nombre, necrosis. Necrosis con lagunas vacías rodeadas de adipocitos necróticos, ¿no? Vuelvo a repetir, entonces este tipo de patologías, la necrosis avascular, se da en pacientes secundarios a una fractura maltratada, mal curada y a tratamientos con corticoides. Osteomielitis. La osteomielitis entonces resulta ser la inflamación del hueso y de la médula ósea, pero asociada a una infección. Esta infección tiene diferente etiología. La más común, la más frecuente, es debida al Staphylococcus aureus. Se puede diseminar por vía hematógena, por continuidad o por implantación.
Por vía hematógena, por ejemplo, se da en niños. Y también estas dos vías, hematógena y continuidad, sobre todo en niños.